Torno, Jorge. Sí, muy buenos días, hermanos, hermanas. Gracias a Dios nos permite este día y espero que cada hermano se encuentre bien esta mañana, ya listo para poder empezar lo que es este culto dominical. Pedimos también a cada hermano que nos está viendo, por favor, puedan compartir el link y ese link que se está enviando mediante WhatsApp, ¿verdad? Entonces, compartiendo ese link también podemos evangelizar y compartir, y mediante ese link también esperamos que invitados nuevos, sus vecinos puedan participar. Vamos a iniciar cantando algunos himnos, entonces todos juntos, espero que me acompañen. Vamos a proyectar la letra en pantalla, entonces todos juntos desde sus hogares pueden cantar. ¿Sí? Vamos a cantar el himno 47. El himno número 47, Jesús es mi Rey soberano. Cantemos todos juntos el himno 47, Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su olor. Es rey y me ve cual hermano. Es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombra solo siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera ayudarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por él. Sí, espero que nos estén acompañando con los himnos. Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar el himno número 21, Alabad al Señor. Cantemos todos juntos el himno número 21, Alabad al Señor.
para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, alabad al Señor de los señores, alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Sí, como menciona este himno, realmente Dios tiene mucha misericordia hacia nuestra vida, a pesar de que nosotros, ¿no?, nuestra condición no es agradable, ¿no? Si vamos a cantar un último himno, luego de esto vamos a tener la oración. Espero que los hermanos también nos acompañen y mientras estamos cantando, nuevamente pedirles que puedan invitar. Vamos a cantar el himno 511, Cristo me ama. Cantemos todos juntos el himno 511, Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas ya quitó y la entrada Él me dio. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así: Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Sí, hasta aquí vamos a cantar. Ahora también todos juntos podemos orar. Para ello pueden inclinar su rostro, por favor. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta mañana por la oportunidad, por la vida que nos permites para poder escuchar tu palabra. Realmente, Señor, nosotros necesitamos escuchar de tu palabra para que nuestro corazón también pueda llenarse de la fe. A través de tu palabra, teniendo la fe en nuestro corazón, podemos también avanzar, Señor, porque realmente tu palabra es lo que mantiene vivo nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo que murió en la cruz, por permitirnos la salvación. Así también te agradecemos por la participación de los nuevos que quizás están conectados. Te rogamos que puedan conectarse también los hermanos que aún no han ingresado, Señor. Así, Señor, todo esto te lo pedimos, Padre, y encomendamos en tus manos este culto dominical, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces ahora continuando con el programa, tenemos el tiempo de testimonio. Es muy importante
poder escuchar también el testimonio. Siempre también estaba reiterando esta parte porque a través del testimonio podemos ver cómo Dios está trabajando en la vida de los hermanos, ¿verdad? Así también rogamos a los hermanos que también tienen testimonio puedan comunicarse con nuestras oficinas. Quisiéramos también nosotros algún domingo también a través de este testimonio puedan los corazones de los hermanos llenarse de esperanza. Entonces rogamos que también envíen sus testimonios. Ahora tenemos dos testimonios. El primer testimonio es de la hermana Hortensia Tito. Entonces vamos a también invitar a la hermana Hortensia, seguidamente de la hermana Olga López. Entonces todos juntos podemos escuchar también los testimonios. ¿Sí? Adelante, por favor. Buenos días, hermanas, hermanos. También buenos días, pastor y pastora. Yo quiero agradecer primeramente a Dios, ¿no? Porque todos los días en este tiempo Dios a mí me ha bendecido con la palabra de Dios, ¿no? Todos los días con la hora piadosa, con diferentes eventos que hemos tenido en la iglesia, ¿no? Por eso yo agradezco a Dios, ¿no? Así también en este tiempo nosotros no estábamos trabajando, pero Dios ha bendecido a mi familia también, ¿no? Todos los días. No nos ha hecho faltar nada. Por eso yo agradezco a Dios. Así también en este tiempo, Dios también a nosotros nos da a la familia un tiempo especial, ¿no? En el que Dios quiere bendecir a mi familia, a mi hijo José Luis con la unión del matrimonio de mi hijo José Luis con hermana Daniela, ¿no? Por eso yo estoy agradecida en mi corazón. También invitarles, ¿no? A los hermanos de la iglesia, a todos los hermanos para la boda de mi hijo, ¿no? Que se va a llevar en Achucalla el 24 de este mes de abril, ¿no? También pedirles sus oraciones, hermanos, para que podamos pasar un buen tiempo. Dios mismo pueda hacer ese tiempo, ¿no? Para que no pueda llover como está lloviendo en este tiempo. Entonces yo les pido sus oraciones, hermanos, por favor. Dios pueda bendecir, ¿no? Ese día, ese matrimonio, tal como bendijo Dios mismo en las bodas de Canaán, cuando ellos llenaron con agua las tinajas, ¿no? Dios convirtió las aguas en el mejor de los vinos, ¿no? Pero ellos obedecían solamente cuando les decía, llenen las tinajas así de agua. Entonces, ellos obedecieron, por eso ellos pudieron ver la obra de Dios, ¿no? Así también yo espero en este tiempo. También Dios pueda poner ese obedecer en mi corazón para que pueda bendecir la boda, ese tiempo, y pueda cubrir Dios también las faltas, que muchas cosas se han hecho, ¿no? Pero también hace falta muchas cosas también, y Dios mismo pueda llenar todo eso, ¿no, hermanos? Sí les pido sus oraciones, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Buenos días, pastor, hermanos, ¿no? Hoy yo quiero dar gracias a Dios, ¿no? Por darnos salud, por darnos vida, ¿no? De este tiempo, ¿no? Porque
Ese tiempo es difícil, ¿no? Para todos, creo, ¿no? Escuchando este tiempo la palabra, ¿no? En la Pascua, ¿no? Pastor va predicaba exactamente sobre la salvación. Cómo, escuchando la palabra, yo podía recordar cómo había recibido la salvación. Yo recibí la salvación hace casi 20 años, ¿no? Ese tiempo yo sin merecer, ¿no? Sin merecer nada, como Dios me había dado la salvación. Por eso podía estar tan agradecida realmente, ¿no? Porque sin hacer nada nosotros habíamos sido salvos, ¿no? Solo por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo yo recordaba, ¿no? Mi hija tenía 7 años. Desde esa edad, ¿no? Ella asistía a la iglesia. Yo tengo una promesa, ¿no? En Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Entonces yo leyendo, ¿no? Son Proverbios 22:6, entonces solo podía empujar a mi hija, ¿no? Para el culto de niños, para el culto de secundaria, así. Y ese tiempo como, aunque era difícil, ¿no? Un poco difícil así, siendo mi hija ya adolescente, joven. Yo solo, aunque habían situaciones, pero yo solo me podía apoyar en esa palabra, ¿no? Podía recordar, ¿no? Esa promesa de Dios, ¿no? Me siento muy agradecida, ¿no? Porque aunque habían situaciones, ¿no? Pero Dios exactamente le cuidaba a mi hija, ¿no? Exactamente estaba siempre ahí, ¿no? Yo podía ver y estar tan agradecida, ¿no? Con los siervos, con la iglesia, con Dios, porque este tiempo, ¿no? Ese tiempo, todo el tiempo que pasó, yo podía ver que Dios nada más cuidaba a mi hija, ¿no? Por eso estoy tan agradecida, ¿no? Este 24 de abril mi hija se casa, ¿no? Para mí me parece como así, como un sueño, ¿no? Cada vez se acerca más la fecha, ¿no? Y yo escuchando eso, ¿no? En Hora Piadosa escuché, ¿no? Que Daniela Ríos se casaba con el hermano José Luis Yujra. Para mí como fue una sorpresa, ¿no? Yo había orado, ¿no? Para que ella pueda casarse. Yo oraba, ¿no? Pero yo pensaba, sí, se va a casar, pero de aquí a mucho tiempo, así yo pensaba, ¿no? ¿Cuándo será, no? Pero sí se va a casar así. En Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este tiempo, ¿no? Yo podía leernos esa palabra también, recordar esa palabra, ¿no? No depende del que quiere, ¿sí? Ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces yo podía encontrar, ¿no? Este tiempo Dios tiene misericordia de mi hija y ella se va a casar, ¿no? Por eso me siento muy feliz. También pedirles, ¿no? Que puedan orar también por nosotros, ¿no? Para que podamos también preparar la boda. También este tiempo preparando la boda podemos bajar también el corazón, ¿no? Aunque es difícil, ¿no? Aunque hay situaciones, pero podemos recordar, ¿no? La voluntad de Dios, entonces todo se va a hacer, ¿no? Por eso yo solo siento agradecimiento a Dios, ¿no? Me siento muy feliz, ¿no? Para mí es algo tan importante. Mi pequeña hija, ¿no? Se casa y por eso estoy tan agradecida con Dios, ¿no? Dios le da un esposo de la iglesia, ¿no? Yo sé que como Dios le da a su esposo, entonces Dios también le va a cuidar. Por eso me siento muy agradecida, ¿no? También invitarles, ¿no? Para que puedan acompañarnos, ¿no? El 24 de abril ella se casa. Y invitarles, ¿no? a todos, ¿no? Para que puedan acompañarnos desde tiempo, ¿no? Desde este tiempo para nosotros gran bendición, ¿no? Y felicidad. Por eso invitarles, ¿no? Que nos puedan acompañar. Se realizará en Achocalla, en el Salón León de Judá, ¿no? En la casa de la hermana Rosa Maldonado.
Y así estamos muy agradecidos este tiempo, preparando la boda también, ¿no? Y eso quería testificar. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermanas. Realmente hemos podido escuchar, ¿no?, cómo Dios está trabajando en la vida del hermano José Luis, ¿no?, y hermana Daniela. Vamos a continuar con el programa. Ahora también tenemos presentación especial. Espero que también los hermanos puedan escuchar. Está a cargo del dúo Emanuel. Entonces vamos a escuchar dos presentaciones, ¿sí? Dios está aquí y Maranata, ¿sí? Entonces escuchemos las dos presentaciones que se ha preparado, ¿sí? Adelante, por favor.
Sí, espero que les haya gustado la presentación. Esperamos que también juntos podamos, ¿no?, orar para que también, así como el coro Gracia, que Dios nos ha permitido también tener, ¿no? También aquí en La Paz, en la ciudad de Cochabamba, aquí hay voluntarios también, ¿no?, que estando allá también quieren también cantar a través de la alabanza, poder abrir los corazones de los hermanos y así la palabra puede ingresar, ¿verdad? Entonces así Dios nos permita también formar grupos donde podamos alabar al Señor. Ahora también hemos llegado al momento más importante y para ello quisiera pedir a cada uno de los hermanos que nos están viendo también de manera virtual, por favor, aquellos que se encuentran en Zoom, activen sus cámaras. También Pastor Andrés esta mañana va a compartir y es muy importante, ¿no?, activando la cámara por respeto y así también poder ver delante. Aunque no es de manera presencial este tiempo, pero desde sus hogares también buscando un lugar adecuado y también vestir de manera adecuada, aunque no está aquí en la iglesia, ¿no? Por el día de hoy, por lo menos acompáñenos, ¿sí? Entonces el día de hoy también tenemos Santa Cena. Entonces aquellos que no han preparado también pueden preparar. Hoy también vamos a tener la Santa Cena. Y rogamos, hermanos, por favor, de manera formal puedan acompañarnos para este culto, ¿sí? Y compartan el link y también reiterarles que también las transmisiones que estamos realizando se está haciendo con la traducción de Aymara y Quechua. Entonces aquellos hermanos que tienen familiares o algún vecino que también habla estos idiomas, por favor puedan compartir y de esa manera también puedan participar al culto y escuchar la palabra de Dios esta mañana. Sí, entonces de esta manera quiero pedirles y ahora vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartir esta mañana. Entonces, por favor, todos podamos escuchar atentos. Muy buenos días, pastor. Adelante, por favor. Sí, buenos días, hermanos, hermanas de todos. Hoy día muy especial, ¿no? Hay elecciones. Creo que todo está muy ocupado, ¿no? ¿Y a quién voy a votar? ¿Mm? Sí. ¿Quién sería bien nuestro gobernador en La Paz? Tal vez, ¿no? Ah, entonces, algunos creo que temprano se fueron para votar, o algunos en la tarde toca. Entonces, por lo menos los hermanos que están esta mañana tienen tiempo y queremos compartir la palabra, ¿sí? También estoy muy agradecido, ¿no? Permitir esta mañana culto de domingo, así, de esta manera podemos escuchar la palabra. Y tal vez algunos hermanos piensan, o los pastores, evangelistas, todos los días comparten la palabra, estará muy espirituales, piensan. No es así, hermanos. Y tal vez más carnales, tal vez más llega tentaciones. Por eso mínimo, todos los días así, compartiendo la palabra, y tiene que buscar la palabra, tiene que buscar a Dios qué quiere compartir, ¿no? Esta mañana. Eso a mí me ayuda mucho, en verdad. ¿Sí? En mi corazón de vez en cuando llena de tristeza, llena de desesperanza. No soy misionero. Soy inútil. ¿Cómo puedo vivir aquí en Bolivia? Llena en mi corazón. Pero a través de ese cargo como pastor misionero, obligatoriamente, porque visita a algunos hermanos, también me llama. Entonces tengo que buscar la Biblia de vez en cuando. No quiero leer la Biblia. Quiero dormir o quiero ya echar. Yo también quiero pasear el shopping center ahí, ¿no? Pero ahí a través de ese cargo, hermano viene, llamas. Entonces tengo que buscar la Biblia. Buscar es cuál es el corazón de Dios. Ahí primeramente buscando, llena en mi corazón. Ahí puedo encontrar nuevamente el corazón de Dios. Por eso esta mañana, primeramente, ¿no? Mi persona recibiendo la gracia de Dios. Estoy muy agradecido. Mi persona también tengo mi oído, ¿cierto? Yo comparto, yo también oigo. Entonces esa palabra para mí es para mí. Entonces, muy agradecido esta mañana. Entonces, primeramente vamos a ver, ¿no? Esta mañana Génesis capítulo 23. Esta mañana quiero leer Génesis, el primer libro de la Biblia.
capítulo 23, 1 al 16 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dame de propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré y muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro y te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Sual, para que me dé la cueva de Mapela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura. En medio de vosotros, este Efrón estaba entre los hijos de Ed. Y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tomarlo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Hasta versículo 16 hemos leído, hermanos. Estando como hablamos, como para mí, ¿no? Muy bendiciones ese cargos, compartir la palabra. Que yo también en mi corazón llena, no siempre, ¿sí? Espirituales, leer la Biblia, quiero compartir la palabra. Como yo he dicho, ¿no? Yo digo, yo también mi corazón, de vez en cuando llena de desesperanza, no quiero hacer nada. También, en mi corazón también lleno de vicios, deseos. Ay, eso yo necesito, eso quiero comprar para mis hijos, para mi esposa. Pero mirando en mi situación, ya no hay. En ese momento, ¿verdad? No, hay muchas preocupaciones. También quejas, llena, quiere agarrar mi corazón. ¿Por qué yo estoy viviendo así? Pero gracias a Dios, estando en ese lugar, casi todos los días, hermanos, vienes. También, y algunos llamas, compartimos. Tengo que buscar rápido. No puedo compartir a los hermanos que venían, visitaban a mí, cualquier palabra, o también cualquier idea de mí. Entonces, buscando, Dios, por favor, ¿qué voy a compartir a esos hermanos? ¿Qué voy a compartir a esa hermana? ¿Qué voy a compartir a este matrimonio? No sé, Dios, por favor, ¿sí? Dame tu corazón, ¿sí? Dame tu sabiduría.
orando, pidiendo. Ahí primeramente mi corazón y podía encontrar, Dios eso quiere hacia ese hermano. Dios quiere eso, sí, hacia este matrimonio. Encontrando primeramente mi corazón, me siento muy feliz, agradecido. Esa palabra, no solamente ese matrimonio, no tampoco ese hermano, esa hermana, sino también para mí era para mí. Leyendo la Biblia, Génesis capítulo 1, leyendo sale creación de Dios. Pero antes de crear, la tierra, ¿cómo estaba? La tierra estaba desordenada, vacía, tiniebla. Todos los hermanos ya conocen. Leyeron, escucharon. Pero cada vez leyendo capítulo 1, Dios vio, dice. Después de dar la palabra, Dios vio, era bueno, así era, todo cambia. Dios vio, luego que era bueno. Capítulo 1 leyendo, en el principio la tierra estaba sin esperanza, desastre, llena de tinieblas, luego vacío era. Entonces Dios, mirando esa situación de la tierra, no podía estar quietos. A través de su palabra, cambiando, creando uno a uno. Cada vez después de dar la palabra, ahí Dios vio, dice. Vio que era bueno y podía ver, ¿sí? Cada vez después de dar la palabra. Después de caer la palabra de Dios en la tierra, Dios vio, dice. Vio, luego, ¿cómo estaba, hermanos? Dios vio que era bueno. Por eso capítulo 1, cuando termina capítulo 1, Génesis, último versículo, voy a leer, y 31. Génesis capítulo 1, versículo 31, último versículo, ¿cómo termina? Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. Amén, hermanos. Así está en su Biblia. Nadie habla, ¿cierto? Creo que así está escrito. Pero ya más correcto, se tiene que leer más atrás. ¿Ya? Desde el principio voy a leer una vez más. Y vio Dios todo lo que había hecho. A través de la palabra de Dios, creó hechos. Y aquí, que era bueno. Pero último versículo 31, poco diferente. Era bueno en gran manera. Desde el versículo 1 Génesis leyendo. Dios vio que era bueno. Dios vio que era bueno. Dios vio que era bueno. Todo cambiando en la tierra. Pero terminando capítulo 1, último versículo, ya poco diferente. Dios vio que era bueno. Luego una palabra más. ¿Qué palabra más? En gran manera era, en gran manera. ¿Sí? En nuestra vida también algunas cosas no entiendes. Que aunque no queremos tener tristeza, aunque no queremos recibir enfermedades y malas situaciones, entre matrimonio tal vez, choque, discusiones, después sufre. Ay, ¿por qué no quiero vivir así en mi matrimonio? No me casé por esta situación. Yo me casé, quería vivir felizmente. Yo quería vivir andando, paseando con mi esposa, con mi esposo. Luego con mis hijos, felizmente quería vivir. Por eso me casé. No es así, pelear, discutir, ¿no? Odiar, tal vez insultar. Hasta puño no, sí, hasta ahí no tiene que hacer. Aún, varón más fuerte, ¿cierto? Más fuerte era varón. Peludo dice, ¿no? En la Biblia. Esaú. Aún el varón muy fuerte, musculoso, pero tal vez no entiende de parte de la esposa. Pero no por la fuerza, no puños. Debería hablar, sí o sí. Entonces, no quiero vivir así. No me casé para pelear, discutir. Sino, me casé para vivir felizmente, amando mi esposo, mi esposa, con mis hijos. Felizmente quiero vivir. Pero sin darse cuenta en nuestra vida, llega bastantes dificultades,
situaciones. De ahí también tristezas, desesperanzas. Luego también en mi corazón muchas aflicciones llegando. Entonces no quiere vivir así en verdad. Triste, tal vez quita esperanza, no quiere hacer nada. ¿Sí? No hay fuerza, sin fuerza. Así tal vez algunos viven. Entonces, ¿por qué Dios eso me permita? ¿Por qué Dios me permita estas cosas? No entiendo. Sí, entonces ayer también un matrimonio vino a la casa pastoral. Compartimos hasta noches, compartimos. Entonces, y ese matrimonio expresaba su vida entre matrimonios, tristezas, situaciones. Entonces no puedo entenderles. Nosotros casamos, amamos, enamoramos, pero pasando el tiempo, si llegaba bastante situaciones. Entonces llegó hasta en la noche, porque yo llegué de Viachas, de una reunión con un pastor de otra iglesia. Entonces hablando que justo hoy día es elecciones, entonces sábado estaba haciendo su culto en su iglesia. Pastor también habló. Pastor André, usted puede compartir la palabra. Pero lamentablemente tenía otra cita en la casa pastoral. Por eso llegué poco tarde a la casa pastoral, estaba esperando ese matrimonio, aunque tarde en la noche. Entonces hasta noche llegando, luego esperando de mí, luego así expresaba y compartimos la palabra. Levítico, ¿sí? Lo 4 leyendo nosotros, ahí sales. Levítico, el libro de Levítico explica eso. Porque algunos cometió pecado ante Dios. Entonces, cuando comete pecado, ya esta persona ya no puede recibir la gracia de Dios. Por ese pecado que cometió pecado, ya Dios, y luego ese hombre ya no puede unirse. No puede ver la ayuda de Dios. Entonces, a través del libro del Levítico, cuando cometió pecados, entonces, ¿en qué manera ese hombre puede unirse con Dios? ¿Qué quiere decir? Nuevamente Dios dando su cariño, dando su amor, dando su riqueza, dando su guía, dando sus bendiciones. Por eso, ahí el libro del Levítico, capítulo 4, está escrito. Cuando comete pecado esta persona, ¿sí? ¿Qué agarra este pecado? Luego ante Dios, si tiene miedos, tiene vergüenza, también tiene condenaciones, está sufriéndose su vida. Entonces, ¿en qué manera puede unirse con Dios nuevamente? Luego Dios guía, se bendice. Hermano, también varias veces han escuchado, ¿no? Ese versículo. Libro de Levítico, capítulo 4, el versículo 27 voy a leer. Si alguna persona del pueblo pecare por cierros, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no sean de hacer y delinquiere. 28. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Si una persona ya cometió pecados, entonces por ese pecado llega sufrimientos, aflicciones, condenaciones. Tampoco puede presentar ante Dios, tiene miedo. Dios me va a castigar, Dios me va a maldecir, a Dios no va a ayudar. Luego, ya difícil, quiere presentarse ante Dios. Por eso, la Biblia dice, 28, luego que conociere su pecado que cometió. Es muy importante, ¿no? Esa parte, ¿no? Conociere. Conociendo, yo cometí pecado, tengo pecados. Por ese pecado mi vida va a fracasar. Va a ser destruido, va a llegar la maldición de Dios. Dios no puede estar conmigo, Dios no va a ayudar a mí. Si conociere su pecado que cometió, recién esta persona se da cuenta, yo necesito. ¿Qué necesito? La palabra de Dios que dice,
dice, traerá una ofrenda sin defectos. Luego, esa ofrenda trae ante quién? Ante sacerdote. Trayendo ante sacerdote, sacerdote tomando, chequeando, revisando. Luego desde ahí, sacerdote todo trabaja. Que desde ahí no trabaja nada ese pecador, ese hombre. Pero hermanos, ya unas cosas vamos a ver. Aunque ya cometió pecados, por ese pecado ese hombre va a morir, ese hombre va a fracasar, ese hombre va a sufrir luego, difícil presentar ante Dios, miedos, condenaciones, sufrimientos. Pero si no conociere ese más peor. Sigue, ¿sí? Conociendo qué hace, trayendo una ofrenda, luego va a traer ante sacerdote. Entregando en la mano del sacerdote, ya ese pecador, ese hombre, ya descansa, no hace nada. Luego, sacerdote, todo ya trabaja, degollándose, luego holocaustos, expiación por el pecados, luego limpiándose ante Dios. Nuevamente, ese hombre se reúne con Dios, luego con paz, con tranquilidad. Luego nuevamente puede ver la ayuda de Dios. ¿Eso quién hace, hermanos? El sacerdote. Pero problema, mucha gente tal vez cometió pecados, pero si no conoce, ya no puede traer. Por eso versículo 28, una parte muy importante, hermanos, que dice, luego que conociere, luego que conociere su pecado que cometió, hermanos. Anoche poco compartimos con ese matrimonio. Compartimos a Marcos capítulo 2, sale sobre paralíticos. Ese paralítico viviendo en la cama, hace necesidad en la cama. Imagínense, aunque no hay bebés mayores, pero en la cama todo el día echándose, luego de ahí hace necesidades. La gente va a murmurar, huele, feos. Él también mirando esa vida, no hay esperanza. ¿Qué señorita, sí, va a enamorar a mí? Miserable. Triste. Esta mañana escuchamos testimonios, ¿sí? Sobre la boda, ¿no? Hermano José Luis, ¿sí? Luego hermana Daniela Ríos. De pronto va a casarse. Yo también recordando, ¿no? De cómo me casé. Muchas necesidades. Pero pensando que mi persona pronto va a casarme, estaba muy contento, feliz. Creo que aún tiene muchas necesidades, ¿no? De hermanos. Hermano José Luis también, o hermana Daniela Ríos. Creo que entre ellos creo que más se siente feliz. Creo que está volando en la nube, parece. ¿Quién más preocupa? Sus padres más preocupa, ¿cierto, no? Sus padres. Si para vivir casa necesita, y para vivir, ¿no? Eso necesita, esto. Entonces, y por apoyo de los padres, hermanos, también yo podía casarme. Y se veía muchas situaciones, necesidades. ¿Cómo va a cubrir? Pero pasando el tiempo, Dios ayudó, los hermanos también. Entonces, esta mañana también escuchando, ¿verdad? ¿No? Testimonios. Dios quiere trabajar en su vida, quiere usar ese matrimonio también en la familia de hermano José Luis, en la familia de hermano Daniela Ríos. Aquí hemos leído, ¿cierto? Aquí no, si conociere, dice la Biblia. Conociere era, yo cometí pecados. En mi corazón no tengo paz. Tengo muchas aflicciones, sufrimientos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios no va a bendecir. Dios va a castigar. Dios no va a ayudar a mí. Entonces mi vida miserable, mi vida ya va a fracasar. Si conociere, recién esta persona puede reaccionar, puede traer ante sacerdotes. Desde ahí, ese hombre descansa. Luego, ¿quién trabaja? Sacerdote trabaja
soluciona para que tenga unión nuevamente con Dios. Igual, anoche ese matrimonio vino. No podía entender, mucha tristeza, sufrimientos. Casamos, queremos vivir felizmente, pero llegamos a esas situaciones difíciles, tristeza, no sé cómo va a ser. Ahí compartimos San Marcos capítulo 2. Ese paralítico, imagínense, ¿sí? Toda la vida así vive, en las camas. Ahí todo tiene que hacer sus necesidades, sucios, huele, feos. También otra persona también mirando se ve, ¿cierto? ¿Sí? Discapacitados. ¿Cómo así, hermano José Luis se casa con hermana Bonita? ¿Sí? Cuando hizo entrevista, pensaba, hermana Daniela, si rechaza ese José Luis negrito y flaquitos. Pero cuando hizo entrevista, entonces, sí, le gustó. José Luis, su boca está colgada hasta orejas. Al ver, sí, hermana Daniela, estaba feliz, era feliz. Entonces ahí mirando, entre como muchacho, muchacha mirando, nace corazón, enamora, es feliz. Pero aquí ese paralíticos, mirando esas vidas, ¿qué mujeres, qué señoritas van a desear vivir, casarse con ese paralíticos? Entonces ese paralíticos viviendo, tal vez pensando, ¿por qué yo estoy viviendo? No quiero vivir ya aquí, Dios. Dios, hasta aquí no me permita mi vida. ¿Hasta cuándo yo voy a vivir? No entiendo. ¿Por qué me permitió esa vida? Mirando otra persona, camina. Otra persona corre. Otra persona trabaja. Luego con su novio anda. Pero Dios mira mi vida. ¿Por qué mi persona es en la cama? No soy bebé. No soy animal. ¿Por qué yo vivo? No puedo entender. Un día escuchó una fama que es Cristo vienes. Ahí a través de 4 amigos. 4 amigos mirando a mi amigo ese paralítico, miserable. Pero Jesucristo ya vino en nuestro pueblo. Escucha que es Cristo, Hijo de Dios, Él puede sanar. Confiando en Jesucristo, llevaron, ¿sí? 4 amigos llevaron su amigo paralítico. Con mucha esperanza, ya llevando antes Cristo, mi amigo paralítico, ya va a sanarse. Él también va a caminar, él también va a correr, él también puede casarse, puede vivir. Con mucha esperanza, ellos trajeron antes es Cristo, pero lamentablemente en la casa, justo es Cristo dentro de la casa estaba predicando la palabra. Mucha gente ya estaban antes. Hay 4 amigos llegando, estaba ya lleno de la casa. Ay, está lleno, era. Hoy día fracasamos. Llegamos tarde. ¿Cómo hacemos? Pero ya mira aquí, ante nosotros está Jesucristo. Jesucristo ya puede sanar nuestro amigo paralítico. ¿Cómo podemos dejar así nuestro amigo, sí? Miserable, pobre. Ya, hoy es última oportunidad. Buscamos. Ahí no podemos entrar a la casa por la puerta, ya subiremos al techo, dice. ¿Cómo va a subir al techo? Hoy es última oportunidad. Jesucristo puede sanar nuestros amigos. ¿Cómo va a perder esa oportunidad? Jesucristo va a ir a otro pueblo, otra ciudad. Está bien, amigos. Entonces ya, usted 2 empuja su cola, nosotros 2 agarremos. Luego ya 4. ¿Sí? 2 más adelante, 2 atrás y cola y empujando. ¿Sí? Luego llevó al techo, luego quitando las tejas, luego estaba bajando. Estaba bajando. Luego, de repente es Cristo predicando, muy extraño, se sintió un poco extraño, porque de arriba algo está sucediendo. Mirando arriba, estaba bajando ese paralítico. Según la Biblia dice, es Cristo vio, porque sonaba arriba, quitando las tejas, luego bajando. ¿Sí? Un paralítico bajando 4 personas en el techo es fácil, no es fácil, ¿cierto? ¿Sí? Sudando, esforzando. Entonces, Jesucristo rápido se notó. Miró arriba, vio,
Lo que dijo es, miró la fe de Dios. Los amigos tenía fe. Jesucristo va a sanar. Hoy día nuestro amigo paralítico puede caminar. Él puede vivir como normal. Yo, la fe. Luego dijo, hijos, tus pecados te son perdonados. Entonces, 4 amigos trajeron para que Jesucristo sane de su enfermedad. Pero Jesucristo mirando, ¿sí? También podía ver, él es paralítico, necesita sanarse de esa enfermedad, vivir normalmente. Jesucristo mirando ese paralítico habló, hijos, tus pecados te son perdonados, hermanos. Primeramente, tus pecados te son perdonados. Jesucristo podía ver ese paralítico. Tal vez 4 amigos, tal vez las personas, ese paralítico necesita sanarse. Eso es su situación verdadera. Así tal vez considera. Pero Jesucristo mirando a ese paralítico, más importante para ese paralítico, ¿qué es? Era limpiar su pecado. Perdonar era perdonar sus pecados. ¿Sí? Cuando se sana de esa enfermedad, pero se sigue morando ese pecado en el corazón de paralíticos. Ese pecado va a arrastrar, cometer pecados, luego sufriendo. Entonces, más peor era peor. Lo mismo, misma situación. Tal vez físicamente ya se sana, pero su corazón tiene pecado. Por ese pecado va a sufrir iguales. Entonces, Cristo mirando a ese paralítico, hijos, tus pecados te son perdonados. Ahí perdonó era. Luego, si Jesucristo, mirando a ese paralítico, habló. Ya primeramente limpiando sus pecados. Luego, levántate, toma tu lecho y anda. Ya hermano, una pregunta es, ¿por qué Jesucristo primeramente no sanó su enfermedad? Hace caminar, hace levantar. Después puede dar el perdón del pecado, ¿cierto? Pero en la Biblia, ¿por qué primeramente Dios, Jesucristo, dio, hijos, tus pecados te son perdonados? Ayer poco hablamos de ese matrimonios. Yo veo que Dios ama mucho a ustedes. Dios ama mucho a usted, su matrimonio es. Usted vive tranquilamente, felizmente. Luego vive con sus hijos, vive muy bien. Entonces así, esta noche tan tarde, ahí va a venir hasta mi casa. Usted ahí va a escuchar esta palabra. Usted ahí va a desear, esperar de mi persona, escuchar la palabra de Dios. Jamás. Si vive tranquilamente, felizmente, así va a vivir el Dios. Pero ustedes viven por esas situaciones, dificultades, situaciones entre matrimonios complicados. Tiene muchas tristezas. Y yo hablé. Yo veo Dios ama mucho a ustedes. No podía entender, ¿sí? Si Dios ama, ¿qué debería vivir, hermanos? Debería vivir, ¿no? Felizmente. Sin falta de economía. Así considera algunos hermanos. Pero anoche, mirando ese matrimonio, Dios amaba mucho ese matrimonio. A través de esas situaciones, muchas tristezas, muchas situaciones, y no podía estar así nomás en nuestras casas. Buscaba a su hermana mayor, escuchando la palabra de Dios. Quiero escuchar entonces de este pastor. ¿Dónde vive? Yo iré, no importa, tarde, noche, no importa, iré. Quiero solucionar, necesito paz, tranquilidad. Y ellos llegando, luego ante la palabra. Escuchaba atentamente. Hermano, ese paralítico, su vida, si no hubiera sido paralítico, él podría llegar antes de Cristo, hermanos. Aunque Cristo llegó a sus pueblos, no tenía importancia. No se siente. Jesucristo
Estoy muy ocupado, tengo que trabajar mi negocio, tengo que estudiar, ¿sí? Tengo que tener mis títulos, licenciatura, luego yo voy a trabajar, eso más preocupado, más ocupado. Aunque Jesucristo ya vino a mi pueblo, ya no va a tener interés. Pero ese paralíticos, tal vez un tiempo sufriéndose, muchas aflicciones, menosprecios. Además, mucha gente menospreciando, mucha gente también murmurando. Pero 4 amigos se sintieron mis amigos miserables. Mi amigo conocimos desde niño, no era así, miserables. ¿Cómo puede vivir así nuestros amigos? Pero un día escuchando la fama de Jesucristo, es gran oportunidad. Jesucristo puede sanar. Luego ellos llevaron ante Jesucristo. Hermano, en nuestra vida también, tal vez ustedes no quieren recibir, no quieren tener algunas situaciones, algunas cosas. ¿Y por qué me permite? Dice, hermanos. ¿Por qué eso pasa? ¿Sí? No podía entender. Pero hermanos, a través de esas situaciones, a través de como tristeza o por esa enfermedad que tenía paralíticos, él podía encontrar a Jesucristo. Luego podía escuchar, hijos, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, hermanos. Ahí limpiando todo pecados de ese paralíticos. Ahora, Cristo dijo levántate, dice, levántate, toma tu lecho y anda. Hermano, mucha gente físicamente muy sano. Mucha gente físicamente sano camina, corre, trabaja, come, se ríe, luego vive bien normalmente. Pero en sus corazones tienes vicios, deseos, pecados. Ese pecado arrastrándose, hace vivir mal la vida, malos caminos, vicios, sucios, condenaciones, luego destruyendo las vidas. No solamente estos. Alguna persona agarra, ¿qué agarra? Muchos deseos de dinero. Entonces ella no puede salir, era ese deseo de ganar dineros, eso. Aunque ella vive, tiene casa, aunque comida, aunque tiene vestidos, pero toda la vida, dinero. Ahí fue amarrado por el deseo de dinero. Algunos, sí, por rabia. Algunos por rabia fue amarrado. Entonces, toda la vida, rabia, ¿sí? Aunque regalando rabia, totalmente. No siente bien eso. Algunos, por las situaciones fue amarrado. La situación amarrable. Triste. ¿Qué voy a hacer esto? No tengo esto. ¿Qué voy a hacer? Solamente ver a las situaciones, sufrimientos, llorando, tristes, miedos, no esperanzas. Totalmente ya fue amarrado por las situaciones. Ahí ya viviendo, sufriéndose. Aquí es Cristo. Primeramente habló, hijos, tus pecados te son perdonados. Limpiando sus pecados todos a través de la muerte del Señor Jesucristo. Luego, después Jesucristo habló, levántate, toma tu lecho y anda, dice hermanos. Jesucristo quería dar, primeramente, limpiar, perdón del pecado en nuestro corazón. Mientras ese pecado que mora en nosotros, ese pecado va a trabajar. Ese pecado va a destruir nuestras vidas. A un cuerpo sanos, pero cada momento ese pecado, dando deseo, luego va a ser malos caminos, condenándose, sufriéndose, va a vivir, va a destruir las vidas. Pues Jesucristo primeramente sabía,
ese paralítico, ¿cuál es más importante? Perdón del pecado, limpiando todos los pecados de ese paralítico. Recién, ¿qué ha dado? Recién era recién. Ya ahora, usted su corazón limpio, perdonó pecados a través de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, luego después, levántate, perfecto, y anda. Ahora teniendo buena salud, ese paralítico, ¿cómo va a vivir? En su corazón, después de limpiar su pecado, orando es Cristo, orando el corazón del Señor es Cristo, recibiendo la guía del Señor es Cristo. A través de cuerpos sanos, ahora, recibiendo la guía del Señor es Cristo, vive sanamente. Entonces no va a llegar más problemas, situaciones, va a llegar igual antes. También va a llegar otras, sí, situaciones, dificultades, pero ese paralítico muy diferente que antes. Ese paralítico antes fue dirigido era por el pecado, por su deseo, por sus pensamientos. Pero primeramente limpiando su pecado, ya ahora Jesucristo mora. Aquí mora el corazón de Dios. Cuerpo sano ahora. Ya llega sufrimiento, dificultades, ahora diferente. Ese paralíticos recibiendo ese corazón del Señor Jesucristo. Ese guía del Señor Jesucristo viviendo, ya viene problemas. Es Cristo guía. Ya paralítico, eso no hay problema. Sí, yo ayudaré. Jesucristo, usted me ayuda. Esa situación, no hay problema. Yo ese paralítico va a vivir sanamente, con mucha esperanza. En verdad, Jesucristo quería dar a algunos físicamente enfermos como paralíticos. Entonces desea sanarse solamente de esa enfermedad, de esa molestia. Pero en su corazón siempre influye ese deseo, ese vicios, ese pensamiento. ¿Sí? Luego ese pensamiento agarra, ¿sí? Triste, ese pensamiento agarra, no tengo esperanza, miserable, inútil, no puede hacer, luego se hunde, sufre. Esta persona más miserable que un enfermo de físico, hermanos. Difícil, más difícil. Anoche compartimos con ese matrimonio. Dios ama mucho a usted su matrimonio. Tal vez usted no quiere esas situaciones, pero a través de esas situaciones, usted, si quería escuchar la palabra, desea venir hasta aquí, la noche, esperándose. En verdad, usted tiene pecado, no tiene en sus corazones. Sí, pastor, tengo pecado. Ya entonces, hermano, usted tiene pecado en su corazón. Ya supongamos, su matrimonio ya solucionó, ya vive bien, ahora feliz. Ya poco después, ya no va a venir más situaciones, pensando. Ya va a venir, no va a venir, hermanos. Va a venir la situación. Más grandes cosas va a venir. Más peor cosa también va a venir. Muchas situaciones. Mientras ese mundo viviendo, ¿cómo no va a llevar ninguna situación? Va a llegar. Ya, hermanos, esa situación es muy buena. Dios ama a ustedes. Dios primeramente quiere dar, igual que ese paralítico, perdonando el pecado, limpiando a través de la muerte del Señor Cristo. Como en Romanos capítulo 6, como está escrito, la paga del pecado es la muerte. Por pecado de usted debería morir. Jesucristo vino, murió, ahí perdonó, limpió sus pecados. Ahí escuchando, amén. Ahora Jesucristo ya murió por sus pecados. Ya tiene pecado, no tiene pecado. Ay, pastor, Jesucristo limpió mi pecado, murió, porque yo no tengo más pecado. Igualito, ese paralítico también. Jesucristo primeramente quería dar el perdón de pecados, limpiando sus pecados. Luego recién Jesucristo habló. ¿Qué habló? Levántate, toma tu lecho y anda. Lleva bien tus vidas, caminando, llevando vidas. Aún llega situaciones, dificultades, pero en el corazón del paralítico ya tiene, ¿qué tiene? Perdón del pecado. Ahí Jesucristo mora. Recibiendo el corazón del Señor es Cristo, ya es Cristo guía era su vida. Anteriormente, paralíticos,
según su pecado, su deseo guiaba, ¿sí? Su pensamiento, soy paralítico, miserable, soy miserable, porque me ha nacido así. Su pensamiento guiaba, agarraba fuertes. No podía salir ese paralítico. De ahí se hundió él. Ahí, despojando. Voy a morirlo. Amigo, déjame a morir. Pensamiento. Pero es Cristo así primeramente dando el perdón de pecados. Luego de ahí, orando es Cristo. Luego es Cristo guía. Puede ver, hermano, puede imaginar ese paralítico, cómo vive ahora. No sé si está trabajando, ¿sí? ¿En dónde está trabajando? ¿Empresa Coca-Cola o empresa Entel, Tigo? No sé cómo trabajan, no sé muy bien. Pero hay, tal vez, empresa de Coca-Cola con su compañero pelea o enemigos quiere atacar. Pero ese paralítico, diferente que antes, antes se hundía, ¿no? Miserable, triste. Es Cristo murió. Me ha dado ese perdón del pecado. Es Cristo mora en mí. Ese enemigo me ataca. A esa situación es Cristo va a solucionar. Es Cristo va a guiar en su vida. Mirando, puede ver. Mirando es Cristo también feliz. Ese paralítico. Ahora, recibiendo mi guía, vive muy felizmente. Matrimonios, ayer también. Dios quiere dar, primeramente, ese perdón de pecados. Usted recibió, entiendes, Jesucristo pagó por su muerte. Ya limpió todos tus pecados. Ya tiene pecado, no tiene pecado. Pastor, Jesucristo murió, ya pagó por mi pecado. Entonces ya no tengo más pecados. Amén y amén. ¿Entiende muy bien? Yo, ya luego ahora más importante. Ahora es Cristo habló paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda. Luego ese paralítico, escuchando, ya anteriormente su pensamiento guiaba. Soy paralítico, ¿cómo voy a levantarme? Soy paralítico, años yo echaba en la cama. ¿Cómo voy a levantarme? ¿Cómo voy a tomar mi lecho? Según su pensamiento, imposible. Pero después de limpiar su pecado. Jesucristo mora, luego Jesucristo está guiando. Levántate, toma tu lecho y anda. Esta palabra está vivo en su corazón. Ese paralítico escuchando, es Cristo dice que levántate y toma tu lecho, anda. Entonces esa palabra me va a guiar. Es Cristo me va a levantar, levantaré, tomaré leche, andaré. Se levantó, dejó, tomando su lecho y caminó. Dios ama mucho a usted su matrimonio. Dios quiere dar esa vida como paralíticos, limpiando sus pecados. Luego, ahora, no va a guiar más esa tristeza, hermano. Señor, esa tristeza agarró su vida. Toda la vida tristeza, tristeza es. No quiere olvidar lo que pasó su matrimonio. Sufre usted, pero ahora limpió su pecado. Su corazón mora es Cristo. Es Cristo, ya esa tristeza va. Es Cristo va a dar mucha esperanza. Es Cristo va a guiar sus matrimonios. Un matrimonio mejor matrimonio. Un matrimonio más felices. Recibiendo la guía de Señor Jesucristo, entonces va a vivir así. Entonces estaban muy contentos, agradecidos. Regresaron. Noche era noche. Como 11, medianoche, regresó. Hermanos, esta mañana, tal vez entre los hermanos, ustedes también, y tienes algunas aflicciones en su vida, tristezas. Tal vez no quiere tener algunas situaciones, pero hermanos, eso conociendo el amor de Dios, el corazón de Dios, conociendo diferentes, totalmente ya diferentes. Levítico como capítulo 4. Uno que cometió pecado, pero no conoce, no siente. Entonces no puede traer su ofrenda, tampoco puede llevar ante sacerdotes. Entonces, de toda la vida ahí va a vivir con ese pecado
luego ese pecado va a destruir. Pero la Biblia dice, si conocieres, dice, conocieres su pecado que cometió, ahí puede traer, hermanos. Hermanos, en nuestra vida alguien triste, ay, triste, no tengo esperanza. Muchas situaciones, yo no puedo solucionar. Yo no puedo, difícil. Si conociere, dice, conociere, ¿sí? Por esa tristeza, mi vida va sin malograr. Mi vida a sufrir todas las vidas. Si conociere, ¿qué hace, hermanos? Trayendo, trae. ¿Mm? Luego, sí, presentar ante nuestro Señor Jesucristo. Ahí escuchando la palabra de Dios. Esa mañana nosotros hemos leído Génesis capítulo 23. Aquí, la esposa de Abraham murió. Después de morir su esposa de Abraham, Abraham llegó a gran tristeza, duelo y llorarla, dice, ¿no? Abraham mirando esas situaciones, no podía aguantar, tristes. ¿Cómo voy a vivir solos? ¿Por qué me puede dejar mi esposa tanto tiempo? Agarró fuertemente corazón de Abraham, tristeza, aflicciones. Ahí, él estaba ahí, llorando y triste. Luego murió, tiene que sepultar, ¿cierto? Buscando, no tiene tierras. Pidió, véndame, necesito. Entonces la gente escuchando a Abraham, si quería darle, era dar gratis. Versículo aquí nosotros hemos leído, en el capítulo 23, versículo 6. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerte. Ninguno de vosotros te negará tu sepulcro y te impedirá que entierres tu muerte. Entonces ya Abraham, por tristeza, por ese dolor, por esos sufrimientos, ¿sí? Quería ahora sepultar su muerte, pidiendo, voy a comprar, dame. Pero la gente consideraba, usted príncipe de Dios, usted muy importante Dios, hemos visto, Dios está contigo, Dios está usted Abraham, Dios daba todas las cosas a usted, ¿sí? ¿Cómo nosotros va a vender? ¿Cómo va a impedir a usted? Si impido a usted, Dios va a maldecir a nosotros. Usted es un príncipe de Dios, donde quiera usarlo. Y pide, todo va a dar. Entonces, debería aceptar. Gracias, muchas gracias. ¿Sí? Debería aceptar. Usarlo. Pero ¿qué dice Abraham? Inclinando, rogando, por favor, permita ese Macpela. Necesito para sepultar a mi esposa. Otra vez, inclinando, llorando y triste. La gente escuchando, no, Abraham, dice, no, Abraham, no, no, no. Usted príncipe de Dios. Dios acompaña a usted. Usted gran siervo de Dios. Hemos visto. ¿Cómo podemos impedir? ¿Cómo podemos ya no dar? Usted lo quiere. Otra vez la gente hablando. Pero Abraham, ¿qué dice? No, dice, no. Otra vez inclinando, por favor, por favor. Necesito. No puede entender la gente. Ese es nuestro corazón. Sincero, Abraham, úsalo. No estoy, ¿sí? Bromeando. Es broma. Úsalo. Usted es siervo de Dios. Dios está contigo. Pero Abraham, otra, por favor, pagaré dinero. Luego, finalmente pagó mucho dinero. Pagando dinero, ese Macpela, luego la cueva y compró. Hermanos, ahí Abraham, capítulo 23, leyendo. Podía ver, totalmente fue agarrado por tristeza, por sufrimientos, por la muerte de su esposa. No podía salir, ahí se hundió. Aunque la gente quiere dar, que usen, rogando, llorando, tristeza, pero finalmente pagando mucho dinero, cegados. Hermanos, ese Abraham, capítulo 22, muy diferente. Mismo Abraham, capítulo 22, solo un capítulo antes,
capítulo 22, Dios apareció a Abraham. Abraham, ¿sí? Sí, tu hijo Isaac, ofrenda como holocausto. Entonces Abraham, como 100 años de edad, obtuvo su hijo, único hijo. Estaba muy feliz, contento, muchas fiestas. Ahora creció, mirando, mi hijo creció, está creciendo sanos, según la promesa de Dios a través de mi hijo, sí, va a tener mucha descendencia, con mucha esperanza, criando, mirando, esperanza. Pero un día Dios apareció. Abraham, ofrécelo, hijo Isaac, en holocausto. Escuchó Abraham. En el capítulo 22, Abraham no sufrió nada. Jehová Dios, 100 años de edad, a mí dio ese hijo Isaac. Dios poderoso. Dios dice que ofrécelo en holocausto. Holocausto, sabe, hermano, holocausto. ¿Cómo tiene que ofrecer a Dios? Cortando la cabeza, cortando, sacando intestinos, cortando pedacitos, luego quemar. Era ese holocausto. Entonces ahora Jehová Dios, ¿qué está pidiendo? Abraham, sí, ofrécelo, tu hijo único, en holocausto. Al escuchar a Abraham, mi vida fracasó. Porque Dios no me quiere así. Así lloró, triste. ¿No? Ahora mal escuchar. Sí, Dios, está bien. Al día siguiente, temprano se levantó. Preparó leña, fuegos, luego 2 siervos, asnos. Temprano se levantó, todo bien preparado. Luego, donde Dios indicó, a la tierra de Moría, se fueron. Llegando cerca de esa tierra, ese monte, Moría, y Abraham se paró. Ya, siervos, 2 siervos, quédate acá, ¿sí? Desde ahí, muy cerca, ese monte de Moría. Yo y mi hijo nomás voy a subir, usted aquí espera con asno. Luego parándose. ¿Y por qué ahí Abraham, sí, dejó 2 siervos? Imagínese un padre verdadero, con cuchillo, luego cortando cabello, perdón, no hay cabello, cortando cabeza, luego sacando intestinos, cortando pedacitos, luego ya con fuego quiere quemar. ¿Qué tipo de siervo no va a impedir? ¿Qué tipo de hombre no va a impedir esta persona? Abraham sabía, ellos 2 siervos llevando, sí o sí va a detener. Sí o sí va a impedir, no puedo ofrecer a Dios. Por eso dejó ahí. Ya siervos, espera aquí. Solo yo, mi hijo, nomás subiré, ofreceré a Dios, volveré. Sí, Señor, mi amo. Sí, vaya bien. Abraham, hijo, se fue, llevando leñas, fuegos. Su hijo preguntaba, papá, tenemos leñas, fuegos, pero ¿dónde hay cordero para ofrecer a Dios? Dice. ¿Quién es cordero? Hermanos. Isaac mismo era, Isaac mismo era. Pero Isaac no sabía. Preguntó, papá, hay leña, fuegos, pero ¿dónde hay cordero? Abraham, tranquilamente. Hijo mío, no se preocupa, dice. Proveerá, Dios proveerá, dice. Papá, está bien, entonces Dios provee, está bien. Luego estuvieron llegando, amarrando a Isaac, luego con cuchillo, ya quería cortar. De repente, ¿sí? Dios mandó ángeles. Ángel de Dios llamó, Abraham, Abraham. Ya no mata, dice. ¿Sí? Ya hemos visto, ya basta. ¿Sí? Corazón de Abraham. Ya nosotros ya confirmamos. Usted confía en Dios. Usted 100% confiando en Dios. Ya basta, no mata. Entonces, si no mato a mi hijo, ¿cómo voy a ofrecer a Dios? ¿Sí? Dios, no se preocupa, Abraham. Mira atrás, ¿qué estaba? Un cornero. Estaba un cornero. Sí, un cornero estaba, ¿no? Un cornero trabado en un zarzal por sus cuernos. Ahí atrás está. Dios preparó, ¿verdad? Aquí, en vez de mi hijo, ya ese cornero y ofreció a Dios. Luego ese lugar, y Abraham y llamó ella.
¿Cómo se llama ese lugar? Abraham llamó, hermanos. Génesis capítulo 22, sale, ¿no? El versículo 14 voy a leer, hermanos. Génesis capítulo 22, versículo 14 voy a leer. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Amén, hermanos. ¿Qué dice ese lugar? ¿Cómo se llama ese lugar? Jehová proveerá. Amén, hermanos. Jehová proveerá. Cuando Dios habló, Abraham, ofrécelo tu único hijo Isaac, holocausto. En el principio pensaba, si mato a mi hijo, no hay más mis hijos. ¿Cómo va a ver mis descendencias? ¿Cómo Jehová Dios me ha prometido palabra de Dios por mis descendencias? Si ahí van a recibir la bendición. Entonces mis descendencias serán como arena del mar, como estrella del cielo. Pero único yo Isaac, yo mato como ofrendas. No hay más, no puede ser. Pero Abraham, en vez de sufrir, en vez de pensar contra Dios, él creyó, confió en Dios. Si Dios mata, hijo va a levantar. Dios va a levantar. Dios va a resucitar. Confiando. Ahí, sí, Señor, al día siguiente, temprano se levantó y ya preparó. Pensando bien, todo preparó y se fue. Luego quería matar, era en el monte morir. Antes de matar, enviando ángeles, Abraham, ya no mata, dice. Dios me preocupaba, ¿cierto, no, hermano? Dios me preocupaba. No, por Isaac, tiene que tener mucha descendencia. No, dice, Dios me preocupaba. No mata, dice, ya basta, Abraham, suficiente, confirmamos. Usted solo confía en mí. Usted confía. Ya mira atrás, hay un cornero. Abraham mató, ofreció ese carnero, ¿sí? Ese carnero y ofreció. Luego Abraham a ese lugar se nombró. ¿Cómo se llama, hermanos? Jehová proveerá, Jehová proveerá. Amén, hermanos. Ya capítulo 22, luego capítulo 23. Solamente un capítulo era un 22, 23. Pero solamente un capítulo totalmente diferente, ¿no? Capítulo 22, Abraham. Jehová proveerá, ¿sí? Jehová va a resucitar a mi hijo, no hay problema. Luego él avanza, andando, preparándose. Pero finalmente recibió la bendición de Dios. 17 que dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuantos obedeciste a mi voz. Ahí recibió gran bendición de Dios. Porque ves capítulo 22 de Abraham. Dios proveerá, Dios ayudará, ¿cierto? Confiándose. Entonces Dios como bendijo en gran manera. Pero ya capítulo 23, así era Abraham, ¿cierto? Pero ya capítulo 23 llegó una situación. Dios esposa agarró esa situación, agarró su corazón. Esa tristeza agarró su corazón completamente a Abraham. Triste. Mi esposa murió. No puede ver más. ¿Cómo voy a vivir solos? Triste. No puedo. Agarró fuertemente. Aunque la gente, ya terreno, ¿qué terreno quiere? Ya llévelo, usa, no paga nada. Usted es siervo de Dios, Dios bendijo a usted. Nosotros también queremos dar a usted. Pero Abraham cegados, orando, inclinando, por favor, cegado. Hermanos, hoy en día muchas personas escuchamos sobre nuestro Señor Cristo, la muerte del Señor Cristo. Cristo murió por nuestros pecados.
Luego triunfó la muerte, resucitó. Ahí Jesucristo dando testimonio. Somos limpios. Somos, ¿sí? Hijos de Dios. Pero mucha gente, aún Jesucristo limpió, pero todavía mucha gente no conoce. Todavía muchas personas, según sus pensamientos, no, ¿cómo puede ser orgulloso, enaltecido? ¿Cómo ante Dios puede decir, soy justo, limpio? No, somos, tienen que ser humildes. Soy pecador, soy pecador. Luego sigue recibiendo la guía de sus pensamientos. Ahí ellos viviendo como pecador. Luego finalmente va a ser maldecido de Dios. Aquí igual, hermanos. Capítulo 22. Abraham solamente confiando en Dios. Dios, Jehová, proveerá. Dios poderoso, eso puede hacer, proveerá. Luego confiando en Dios. Avanzando podía ver. Pero capítulo 23, ese Abraham, mismo Abraham, pero totalmente diferente. Mirando las situaciones. Mirando esas situaciones, agarrándose. Murió. Me quedé solos. Tristeza, sufrimientos, dolor, llorar, agarró fuertemente. Luego sus ojos cegados, no ve, tristeza guiando, ¿sí? Ese sufrimiento, tristeza guiando a Abraham. Abraham llora, llora. Miserable, todo solo va a vivir, ¿sí? Sí, verdad. La gente, aunque quiere ya dar gratis, tú tienes que pagar. Tristeza, cegados y guiando a Abraham como necio, necio. Convirtió necio. Era gran siervos, necios. Hoy en día, muchas personas. Como Romanos capítulo 3, ¿no? Ese versículo leyendo terminamos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Voy a leer, ¿no? Ya por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, verdad, somos pecadores. Cometimos. Por eso sufrimos, condenamos. Luego somos, sí, malditos de Dios, para recibir maldición de Dios. Pero versículo 24, un versículo no va pasando. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entre un versículo, diferencia no hay mucho. 23, 24, totalmente diferentes. 23 somos pecadores. Pecadores no se puede unirse. Dios jamás puede acompañar. Dios jamás puede bendecir. Pero 24, ¿qué dice? Somos pecadores. Sí, va a recibir maldición de Dios. Pero 24, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, a través del amor del Señor Jesucristo. Por la muerte del Señor Jesucristo somos justos, limpios. Igualito es. Génesis capítulo 23. En el corazón de Abraham, Jehová proveerá, dice. Jehová poderoso proveerá estas cosas, me va a ayudar, eso va a solucionar. Así, confiando, caminando, avanzando, verá la obra. Luego puede glorificar, puede dar gracias a Dios. Dios también va a bendecir en gran manera como. Pero ver como capítulo 23 que dice Génesis, Abraham totalmente diferente, cegados, llorando, tristes, porque enfocando las situaciones. Esa situación, tristeza agarró. Luego hizo cegados. Luego esa tristeza arrastra. Abraham llora. Abraham triste. Abraham no tiene esperanza. Abraham inclina a la gente. Abraham ya paga dinero, mucho dinero. Abraham, esa tristeza la dirige. Esta mañana, hermanos, nosotros escuchamos la palabra de Dios. Jehová Dios poderoso, hermanos. Jesucristo, Hijo de Dios. Una vez para siempre ya limpió nuestros pecados. Después de recibir el perdón del pecado como paralítico, Jesucristo morando en nosotros, ya quiere guiar, recibiendo las guías. Levántate, toma tu lecho, anda, puedes vivir felizmente,
No, Señor, soy paralítico, era tantos años. Yo en la cama oriné y yo hice necesidad, yo ese miserable, no puedo. Ese paralítico es diferente. Si Jesucristo está hablando, levántate, toma tu lecho. Amén. Jesucristo proveerá. Jesucristo poderoso. Él dice que levantará. Levantaré. Toma tu lecho. Andaba. Ser guiado, Señor Jesucristo. Esa mañana, hermanos, si ustedes también, todos que escuchando en la mañana, Jehová Dios poderoso, hermanos, en nuestra vida quiere dar como Abraham, capítulo 22, ese lugar quiere dar ese lugar. ¿Qué lugar, hermanos? ¿Qué lugar? Olvidó, ¿no? Ese lugar quiere dar Abraham. ¿En qué lugar? Ahí ofreció. ¿Mm? Jehová proveerá. Jehová proveerá. Ese lugar quiere dar en nuestro. Jehová proveerá mi futuro. Jehová proveerá mi adelante. Jehová proveerá mi marido. Jehová proveerá mi esposa. Jehová proveerá mi matrimonios. El Satanás también quiere dar un lugar, capítulo 23. Mira tu situación. No tiene, tú inútil, tú carnal, ¿sí? Tú no tienes esperanza. Llora, triste, queja, rabia, se hunde. Satanás también quiere dar un lugar, capítulo 23, como Abraham. Pero hermanos, Jehová Dios quiere dar a nosotros, capítulo 22. ¿Qué lugar, hermanos? Jehová proveerá. Amén, hermanos. Jehová va a ayudar. Jehová va a proveer, hermanos, en nuestras vidas. Todas las cosas. Confiando. Y nosotros adelantando, avanzando. Eso va a haber esta mañana. Nosotros, ¿no? Hasta aquí compartimos. Entonces, hoy día es Santa Cena, hermanos. Siempre nuestra iglesia, primer domingo del mes, realizamos Santa Cena. Pero anterior domingo justo, evento, ¿no? El culto unido de Pascua. Por ese evento, nosotros hoy realizaremos. Entonces, primero, para el pan, diácono René Calle va a orar. Creo que todos los hermanos, ¿no? En sus lugares, preparando el pan, también vino, podemos realizar, recordar nuestro Señor Jesucristo este domingo. Entonces, vamos a invitar al diácono René Calle para que ore el pan. Buenas tardes, hermanos. Oremos. Dios Padre, Señor, agradecemos a su iglesia, su palabra y los siervos que nos envió. Hoy hacemos memoria de que Jesucristo vino hace 2000 años atrás para ser entregado y resucitado al tercer día para nuestra justificación. Tomamos el pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quien fue entregado y molido para darnos perdón de pecados, eterna redención. Agradecemos por esta gracia inmerecida que nos dio a todo el mundo. Gracias, Señor, y oramos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si los hermanos en sus casas, en sus lugares que han preparado el pan, pueden servir. De nuestra iglesia, ¿no? Misión Buenas Nuevas, cada mes, primer domingo del mes, realizamos esa ceremonia para recordar nuestro Señor Jesucristo. Como diácono René Calle, ¿no? Y oró, ese pan es la sombra, como el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo, como fue molido en la cruz. Entonces, todos ya tomaron, entonces ahora para el vino,
Diácono Wilber Ríos va a orar. Invitamos diácono Wilber Ríos. Oremos. Dios Padre, gracias le doy, Señor, por este tiempo, Señor. También estamos muy agradecidos, Señor, porque cada principio de mes nosotros recordamos, Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Señor, nuestro Señor Jesucristo que ofreció su sangre. Señor, nosotros queremos recordar así, Señor. La sangre, Señor, que simboliza el vino. Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por esta gran salvación que nos dio. Señor, en esta mañana, Señor, queremos pedirle también de su gracia, Señor, su misericordia, Padre. Gracias por su palabra, Señor, en esta mañana que usted una vez más nos da. Gracias, Señor, por su Hijo que mandó aquí a la tierra para que pueda perdonar nuestros pecados, Señor. Así en esta mañana, Señor, queremos orar en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, amén. Entonces todos pueden servir, ¿no? ¿No? El vino es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, como esta mañana ese paralítico, cuando Jesús vio, dijo, no, hijos, tus pecados te son perdonados. Y para perdonar nuestro pecado, sí o sí tiene que pagar la muerte. Por esa razón es Cristo vino para morir por nuestros pecados. Derramando la sangre de la cruz, ahí limpió, perdonó nuestros todos pecados. Para nosotros eso fácil creer, confiar, pero todavía muchas personas, aún Jesucristo fue molido su cuerpo y fue derramado su sangre. Limpió todos nuestros pecados, pero todavía mucha gente sigue confiando su pensamiento, siguiendo, soy pecador, sufriéndose. Los hermanos, a través de esa ceremonia, recordando, puede llevar desde el Evangelio todo lado. Nuestras familias, nuestros amigos, todas las personas, llegando ese amor de Señor Cristo y recibirán la salvación. Entonces creo que todos ya tomaron. Voy a orar, luego orando terminaremos esta mañana, culto de domingo. Dios Padre, esta mañana escuchando a Abraham que está en el capítulo 23, en el libro de Génesis, y podía ver por la situación que murió su esposa, ahí agarrando fuertemente su corazón Abraham, no podía salir y fue hundido, sumergido era dentro de esa tristeza, ese sufrimiento, llorando con mucho dolor. Ahí, aunque la gente quiere dar terrenos para que sepulte, pero Abraham sigue inclinándose, sigue llorando, tristeza. Finalmente, pagando mucho dinero, y ahí compró. Dios Padre, hoy en día también, aunque Jesucristo murió por nuestros pecados, luego nos ha dado esa justicia, esa salvación tan grandes. Pero toda la persona fue sumergido, fue hundido por nuestros pensamientos. Luego soy pecador, sufriendo, condenándose. Dios Padre, esa mañana, a través de su palabra, limpiando nuestros todos pecados. Luego confiando en Dios, en tu palabra. Dios nos limpió, luego nos ha dado esa salvación tan grande. Primeramente, dando esta salvación tan grande. Luego, Dios, Jesucristo quiere morar en nosotros. Morando en nuestro corazón,
quiere guiar como ese paralítico. Primeramente, hijos, tus pecados te son perdonados. Después de perdonar, limpiar sus pecados. Luego en su vida, guiando a través de la palabra. Levántate, toma tu lecho y andas. Ese paralítico ahora, recibiendo la guía del Señor Jesucristo. Jesucristo me dice que levanta, me levantaré. Jesucristo dice que toma lecho, yo tomaré lecho. Jesucristo dice que anda, yo andaré. Ahí, ese paralítico, recibiendo la guía, la palabra del Señor Jesucristo, podía superar todas las enfermedades, todas las situaciones. Esa mañana Dios también quiere dar a nosotros, como igual que paralíticos. Génesis capítulo 22. Aún Dios pidió ofrecer su hijo holocausto. Abraham, confiando en Dios, ofreció. Ahí ese lugar se llama Jehová proveerá. Dios Padre, muchas gracias. Dios va a proveer todas las cosas en nuestras vidas. Después de dar primero ese perdón de pecado. Luego en nuestra vida constantemente vienen tentaciones, malos pensamientos, deseos, vicios, enemigos. Eso también Dios, Jehová proveerá. Jehová va a proveer. Dios Padre, estamos muy agradecidos. Hoy día también hay votaciones. Dios, nosotros creemos, Dios va a proveer. Como el gobernador, como las autoridades en nuestro país, Bolivia, también nuestra ciudad, La Paz, que tiene corazón de Dios. Dios Padre, bendice a nuestro país, Bolivia, también nuestra ciudad, La Paz, también todos los que viven en Bolivia, en La Paz. Gracias a Dios por esta mañana, por tu palabra. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Hasta aquí compartimos, hermanos. Sí, pastor, muchas gracias. Esta mañana hemos podido escuchar todos juntos la palabra de Dios. Espero que también durante el día podamos meditar también, ¿no? Como Dios también está preparando ya todas las cosas para nosotros. Aunque muchas veces queremos nuestro plan, ¿no? O nuestra idea, todo eso, pero Dios ya tiene planificado para nosotros todas las cosas. Entonces, con esa esperanza y esta palabra que hemos recibido, esperemos, ¿no? En Dios. Ahora tenemos el tiempo de los anuncios. Quisiera que puedan prestar atención. Vamos a informar sobre las actividades que se están acercando. Como primer anuncio, del 17 al 18 de abril tendremos seminario bíblico en la localidad de Quime. Entonces esperamos que los hermanos, ¿no? que tienen familiares en la ciudad de Quime, en la localidad, ¿no? Entonces puedan también, ¿no? Invitar a este seminario que se está llevando a cabo el 17 y el 18 de abril. No faltan muchos días, ¿no? Entonces podemos aprovechar invitando para que puedan también participar. Nuestro anhelo es que llegue también a distintas partes del mundo el Evangelio. Recientemente Dios nos ha permitido enviar un ministro a la ciudad de Quime. El evangelista Israel está ministrando allá, entonces de la misma manera también en la ciudad de Quime se están levantando salvos. Nuestro anhelo también es que a través de este seminario puedan también haber más, ¿no? El cuerpo de Cristo. Entonces, por favor, ayúdennos a invitar. Como siguiente anuncio, del 23 al 24 tendremos campamentos de niños. Sí, entonces se está anunciando eventos o actividades con anticipación. Esperamos que los hermanos también, si tienen interés sobre este evento, puedan preguntar a las oficinas. Nosotros vamos a brindar las informaciones correspondientes. Esperamos que también puedan tomar atención a este gran campamento, ¿no? Entonces, que vamos a tener para los niños. Nuestro anhelo también es que los niños desde corta edad puedan recibir la salvación. No todos son salvos, ¿verdad? Entonces, recibiendo la salvación, ellos también pueden anunciar el Evangelio. Y un niño recibe más fácil la salvación. Entonces, aprovechemos, ¿no? Que aún están todavía niños, porque luego poco a poco su razón viene y a veces ya no hay caso de poder, ¿no?
nosotros poder explicar sobre la salvación, ¿sí? Luego, del 30 de abril al 2 de mayo, se realizará seminario bíblico en Oruro. Sí, Dios también está permitiendo una iglesia allá. Entonces, poco a poco, muchos hermanos también están ahí participando y anhelan también que pronto haya ministro en la ciudad de Oruro. Vamos a orar, Dios permita también que puedan crecer la iglesia allá en Oruro. Y ahora en esta oportunidad también seminario del 30 de abril al 2 de mayo. Esperamos que participen, ¿no? Aquellos que quieren ir también o aquellos que quieren participar de manera virtual. Esperamos que por favor también nos ayuden a promocionar cada uno de estos eventos, de los seminarios, para que participen. Luego también del 6 de mayo se va a realizar la tercera conferencia para el régimen penitenciario, ¿sí? Como pueden observar en pantalla, anteriormente ya hemos tenido una primera y segunda oportunidad para poder compartir, ¿no? Con algunas autoridades del régimen penitenciario de distintas ciudades de Bolivia. Entonces esperamos que también en esta oportunidad nos acompañen para participar de esta tercera conferencia, en la cual también están todos cordialmente invitados para ver también cómo el siervo de Dios, en esta oportunidad vamos a dar más adelante la información, puede también dar una solución, ¿no? A través de la palabra. Luego también comunicarles que desde el 7 al 8 de mayo habrá campamento de inglés. Entonces, los hermanos que también quieren aprender inglés o están aprendiendo inglés, están invitados a este campamento de inglés que se realiza del 7 al 8 de mayo. Se avisa con anticipación, ¿no? Entonces se va a dar más informaciones a medida que van pasando los días. Esperamos que si tienen interés puedan comunicarse con las oficinas también. Luego también queremos recordarles que se está continuando con los estudios bíblicos del Pastor Uxupar, ¿no? Entonces, juntos participando, aprendiendo de la palabra de Dios, puede participar y anhelamos que estén participando, por favor, ya que tenemos en 2 horarios. Uno es a partir de las 7 de la mañana y otro a partir de las 9 de la noche, ¿sí? Entonces, entre esos 2 horarios puede ver cuándo dispone tiempo y de esa manera participar y poder escuchar la palabra de Dios y aprender también a través de este estudio bíblico. Luego queremos reiterarles para que participen a nuestras páginas, ¿sí? Tenemos la página web de la misión a nivel Bolivia y dentro de la página tenemos la radio, Jerusalén Radio, en la cual también pueden escuchar nuestros programas que tenemos y así también llenar su corazón de la palabra. Constantemente estamos llevando el evangelio a través de del medio de manera virtual, ¿verdad? Entonces anteriormente, gracias a la cuarentena, se diría, nos ha impulsado a poder tener este medio para llevar la palabra de Dios. Entonces ayúdennos a promocionar y de esa manera las personas que visitan páginas también puedan escuchar la palabra y puedan escuchar también nuestra radio, no solo de la página web, sino de manera satelital también, ¿no? Entonces recientemente hemos habilitado lo que es la radio satelital a través del satélite Tupac Katari. Es a nivel Latinoamérica, entonces aquellos que cuentan con una antena pueden disponer y pueden escuchar nuestros programas que se están transmitiendo de manera satelital también, ¿sí? Si tienen duda de cómo poder hacer esta parte, por favor comuníquense también con nuestras oficinas. Nosotros estamos dispuestos a poder ayudar para que puedan escuchar también la palabra de Dios. Luego también recordarles, lo hacemos cada domingo esta parte porque queremos que también nos ayuden a promocionar sobre las transmisiones que estamos realizando en quechua y aymara. Entonces ayúdenos a promocionar esta parte para que participen también algunos familiares, hermanos que tengan, ¿sí? Entonces estos son los anuncios que tenemos y como último, tenemos aquellos hermanos, ¿no?, que quieren dejar también su ofrenda de agradecimiento. Hemos habilitado una cuenta bancaria, esto es en el Banco Unión. Entonces en pantalla vamos a poder apreciar lo que es los números y a nombre del diácono Jorge Parrado. Yo voy a mencionar los números y si desean de esa manera pueden también anotarse para poder dejar su ofrenda de agradecimiento, ¿sí?
11 63 64 84 0. Nuevamente, 11 63 64 84 0. Entonces puede también de esa manera depositar en esa cuenta a nombre del diácono Jorge Parrado. ¿Sí? Esos serían los anuncios. Ahora también, finalizando lo que es este culto dominical, siempre tenemos lo que es las reuniones grupales, ¿verdad? Entonces, aquellos que están en el grupo de WhatsApp de la iglesia o aquellos que no están, también pueden comunicarse para que les podamos agregar. Y están enviándose links tanto para casados, casadas, jóvenes, estudiantes y también los hermanos de tercera edad. Entonces, por favor, participemos a esas comuniones grupales que no son largas, sino que brevemente, compartiendo también lo que hemos podido escuchar o alguna reunión en específico. Entonces, nosotros podemos también un poco compartir nuestro corazón. ¿Sí? Por favor, les rogamos que puedan ingresar a las reuniones y así también juntos podamos compartir el corazón. Gracias, espero que tengan una linda tarde. Nos vamos a estar viendo y dando informaciones también por medio de WhatsApp, ¿sí? Hasta la tarde.